hemos venido conversando en el programa desde hace ya varias semanas, se han emitido una serie de suspensiones, algunas provisionales, otras definitivas por parte de jueces federales en torno de la reforma judicial y sin embargo ninguna de ellas ha sido acatada. De hecho, escuchábamos hace un momento a la presidenta Claudia Sheinbaum expresarse en su gira de fin de semana al respecto, diciendo que en el caso particular de una de ellas, que ordena el retiro del diario oficial de la Federación de dicha reforma, pues que esta no se va a acatar porque la jueza en cuestión pues rebasó sus facultades. Se han emitido pues más de un centenar, ya perdí la cuenta honestamente de cuántas, pero va más de un centenar de suspensiones parecidas sobre el proceso legislativo, sobre la publicación de la reforma, sobre antes de eso el traslado de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión a los congresos de los estados, en fin, muchas suspensiones se han emitido y ninguna ha sido acatada. Y vamos a platicar al respecto con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Al contrario, muy buenos días, Pascal, y Coescloqui con café allá en Morelia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Abogado, pues la presidenta dice que no hay por qué acatar resoluciones, en este caso suspensiones judiciales que a su juicio rebasan las facultades de los juzgadores. ¿Usted qué diría al respecto? Que me parece muy grave que la titular del Poder Ejecutivo no quiera acatar las suspensiones que han dictado jueces de amparo y especialmente esta que proviene de una jueza federal que se encuentra en el estado de Veracruz. Se puede o no se puede coincidir o compartir con los criterios, pero para eso existen recursos dentro del propio amparo para poder impugnar, porque de lo contrario se va a dejar a la discrecionalidad de la presidenta de México decir que sí y que no va a atender respecto de las resoluciones que provengan del Poder Judicial, y eso me parece un ataque grave al Estado constitucional, al Estado de Derecho, y eso para mí sí es una crisis constitucional, porque quien juró cumplir, hacer cumplir la Constitución, no lo está haciendo, porque aquí estamos hablando de una suspensión y sobre todo de una orden que proviene de un juez que sí tiene facultades, es decir, si estuviéramos hablando que quien dictó la suspensión fuera la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o una autoridad que no esté facultada para suspender actos de autoridad dentro de un juicio de amparo, estoy totalmente de acuerdo con una actitud de esa por parte de ella. Pero cuando sí es por parte de una jueza, de un juez que ha dictado suspensiones definitivas o provisionales y simplemente no las acata, sí me parece que es un momento muy grave el que estamos viviendo, porque ¿cuál es el mensaje que va a dar a la ciudadanía? Que solamente ella va a decidir lo que va a cumplir, lo que no va a cumplir, y eso es finalmente seguir atacando y denostando y debilitando al Poder Judicial de la Federación. Los actuales jueces, Francisco, los jueces, los magistrados, los ministros, a pesar de la reforma judicial, pues siguen en sus cargos, ¿verdad? Y sus decisiones siguen siendo válidas. Total y absolutamente son válidas. Tan es así que aún pensando que esta reforma constitucional se mantenga en los términos que conocemos, estamos hablando de que la elección va a ser el domingo 1 de junio y van a tomar protesta los nuevos jueces magistrados que van a ser electos por voto popular y todo el pleno de la Suprema Corte a partir del 1 de septiembre del próximo año. Es decir, en estos momentos, como bien planteas, Pascal, todos los jueces actuales y magistrados y ministros pueden emitir resoluciones y tienen que ser respetadas, porque para eso vivimos en una democracia constitucional, para eso vivimos en una división de poderes, o cuando menos en la teoría, así es como debiese de ocurrir. Y por supuesto que están facultados para tomar este tipo de decisiones que, insisto, si no se comparten, se combaten jurídicamente, pero no políticamente. Me imagino que quienes han hablado de una crisis constitucional, entre ellos tú, pues lo han hecho porque estamos viendo autoridades, estamos viendo
al Poder Ejecutivo y al Legislativo no acatar disposiciones de jueces, se quedan entonces en el aire. ¿Hay alguna sanción que se pueda aplicar? Me gustaría platicar un poco más contigo al respecto. Le agradezco mucho al abogado constitucionalista Francisco Burgoa que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista. Entonces te planteaba, abogado, pues es una crisis constitucional, dices, y me imagino que lo dices porque pues no hay, está rota la comunicación entre autoridades. Si un juez o un tribunal dictan una suspensión y no la acata la autoridad a la que está dirigida esta suspensión y no hay ninguna sanción, pues simplemente no hay entendimiento, se rompe la correa de transmisión en lo que tendría que ser un Estado de Derecho. Exactamente, Pascal, y es que al no respetarse las decisiones judiciales por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, entonces, ¿en dónde queda el Poder Judicial en nuestro sistema jurídico y político? Porque aunque existen sanciones, esas sanciones no pueden cumplimentarse. Por ejemplo, esa suspensión que dictó la jueza en el estado de Veracruz no es que apenas el mismo jueves pasado la haya dictado y simplemente haya dicho que se ordena al titular del Diario Oficial de la Federación y a la presidenta Sheinbaum que eliminen del Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional. No es que apenas haya sido el primer acto que haya dictado esta jueza de allá de Veracruz, sino que proviene desde el mes anterior que se dictó una suspensión provisional, no se acató en su momento desde el mes pasado y se ha seguido con el procedimiento que indica la propia ley de amparo para que se promoviera un llamado incidente por defecto o exceso en el cumplimiento de una suspensión. Es decir, se le dice a la jueza de amparo que la titular del Ejecutivo no ha cumplido con la suspensión provisional y dado que se acreditó que no se ha cumplido, entonces viene un apercibimiento que si no baja esa publicación del Diario Oficial de la Federación, entonces se le dará vista al Ministerio Público Federal, atendiendo a que se estaría cometiendo el delito que establece el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo. ¿Y qué es lo que dice ese artículo, Pascal? Que se va a imponer una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar un cargo público al servidor público que haya cometido esta falta. Y entonces sí hay sanciones, pero en el contexto en el que vivimos, de ninguna manera habría una sanción de esta naturaleza para la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Porque para que ella se le pudiera enjuiciar penalmente, se requiere seguir las reglas del juicio político, es decir, que la Cámara de Diputados, por una mayoría absoluta, se convierta en un órgano de acusación y acuse a la presidenta Sheinbaum ante el Senado, y el Senado, con una mayoría calificada, esté dictando la sentencia que corresponda con base en la legislación penal aplicable. Y yo no veo de ninguna manera que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tiene una mayoría calificada oficialista, van a estar emitiendo una sanción en contra de la presidenta Sheinbaum. Finalmente el poder les está dando impunidad y eso es lo que vemos, y por eso para mí es una crisis constitucional que se va a seguir agravando si siguen ignorando y desacatando las resoluciones judiciales. Porque, Pascal, ¿qué pasará si el día de mañana la Corte decidiera declarar la invalidez de este decreto de reforma constitucional? Simplemente los van a ignorar. Y ahí sí estarían iniciando el juicio político para destituir y inhabilitar a los ministros. Es decir, sería para mí la crisis constitucional más grave que pues, estemos viviendo, cuando menos en un México contemporáneo. Estamos a 21 de octubre, abogado, faltan todavía más de 10 meses para que tomaran posesión los nuevos juzgadores conforme a esta reforma y luego de la elección que se llevará a cabo el 1 de junio. Nos vamos a pasar 10 meses con esta pues correa de transmisión rota. Es lo que indica, porque la única persona que puede cambiar las cosas es la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Solamente ella es la que puede decidir acatar esa suspensión, decir que va a tener un diálogo con el poder legislativo, pero simplemente yo no veo posible eso, porque lejos de moderar su comunicación o su tono respecto del poder judicial, lo agrava, porque ya lo dijo el fin de semana, que simplemente no les va a hacer caso, porque siguen diciendo que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice que el amparo es improcedente porque no procede en contra de reformas y adiciones a la Constitución. Eso es cierto, Pascal, pero también pierden de vista que ese artículo puede ser impugnado por considerarse inconstitucional o inconvencional. Tan es así que en otro juicio de amparo, un tribunal colegiado en el estado de Colima ya declaró la inconvencionalidad de ese artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, precisamente porque de mantenerse en el sistema jurídico vigente impediría que nosotros como personas físicas o jurídico-colectivas no tendríamos un mecanismo para impugnar reformas a la Constitución que hayan sido creadas por violaciones al proceso legislativo o inclusive que por cuestiones de fondo también violen los principios fundamentales de la Constitución que solo el poder constituyente originario puede crear o modificar. Es decir, es un gran debate jurídico, pero lamentablemente, Pascal, lo que sí yo veo es que la titular del Poder Ejecutivo simplemente se va a mantener con ese endurecimiento y respaldada por su afirmación de que 36 millones de ciudadanos, porque el pueblo de México nos dio el voto y por eso van a tomar estas decisiones que, insisto, me parecen muy graves porque están fragmentando o debilitando nuestro Estado de Derecho. Bueno, vamos a seguir con atención esta discusión y seguramente te estaremos consultando en otras ocasiones. Muchas gracias, abogado. Al contrario, Pascal, fuerte abrazo y excelente semana. Gracias, gracias. Ahí está Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.